buenas noches. Los saluda Víctor A. Ortega, presidente de la Asociación Peruana de Alzheimer, APEAD, en este día 21 del mes mundial de Alzheimer. A nombre de APEAD, les agradecemos su participación a este simposio, Conociendo a la Demencia, Conociendo el Alzheimer. APEAD es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es la de difundir el conocimiento de todo lo relacionado con esta enfermedad familiar, conocida con el nombre de Alzheimer. Nuestro lema es: no nos olvidemos de aquellos que no pueden recordar. APEAD es miembro de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer, que agrupa a los países de habla española, y de Alzheimer Disease International, que incluye más de 100 países en todo el mundo. APEAD opera en base al trabajo voluntario realizado por sus miembros, así como a donaciones realizadas normalmente por personas que han recibido alguna ayuda de parte de esta asociación. En esta oportunidad, en este evento, contaremos con la valiosa ayuda desinteresada de dos profesionales cuyo prestigio va más allá de las fronteras del Perú. Tanto el doctor Raúl Ugarte Ubillús como la doctora Mariela Guerra cuentan con hojas de vida profesionales que enorgullecen al país. No podemos dejar de agradecer también a los laboratorios Bagó, que en este caso nos está permitiendo llegar al mundo mediante su plataforma digital. Bagó está grabando esta presentación y la colgará en sus diferentes sistemas, donde se podrá ver posteriormente. A los laboratorios Bagó se les puede seguir en los lugares que se muestran en este momento en la pantalla. Antes de pasar la posta al primer expositor, permítanme compartir algunos datos proporcionados por ADI sobre las afecciones mentales. En primer lugar, ADI es una institución mundial, como dije, que incluye a más de 100 países. En el mapa mundi que se les muestra, todos los países en rojo son parte de ADI. ADI nos mantiene informados a todas las asociaciones hermanas referente a todo lo que pasa en lo que son desarrollos relativos a demencias. Dentro de este marco, produce publicaciones anuales en las que resalta algunos aspectos importantes sobre esta enfermedad. Por ejemplo, dice que cada 3 segundos se diagnostica a una persona en el mundo de estar afectado por esta demencia. En el año 2018, 50 millones de personas vivían con demencia. Este valor se proyectaba a 82 millones para el año 2030 y a 152 para el año 2050. El costo de sostenimiento de estos pacientes durante el año 2018 se estima fue de $1 trillón, proyectándose un gasto de 2 trillones para el 2030. No olvidemos tampoco que por cada enfermo hay por lo menos 3 personas sanas que están al cuidado del enfermo. Todo esto altera la vida a un número mucho mayor de personas. Todavía no se puede decir de qué manera absoluta hay un producto que cure este tipo de dolencia. Aunque sí hay uno cuyo propósito es detener el avance de la enfermedad y que ya ha pasado a su tercer nivel de pruebas, habiendo sido aprobado recientemente para su uso como emergencia, pero no es accesible todavía en el Perú. Además, su costo a estas alturas resultaría fuera del alcance de una familia peruana. Esta sería la curva tal como la proyecta ADI. Sin embargo, ahora último se está evidenciando la tendencia de la curva a subir un poco más, porque aparentemente las personas que han sufrido infecciones por COVID han resultado con daños al cerebro
que se manifiestan también con diferentes tipos de demencia. Entonces, esta curva que es la del año 2020 de ADI, probablemente el 2021 va a salir afectada hacia arriba, ¿no? Va a variar. Sobre esta terrible enfermedad es la que vamos a hablar hoy día, vamos a escuchar hablar hoy día en este simposio a dos excepcionales expositores. El primero tocará o cubrirá temas sobre la salud mental y el Alzheimer en el Perú. Será presentado por el doctor Oscar Raúl Ugarte Ovilluz, quien como ministro de Salud del Perú hasta el último 27 de julio conoce en detalle cómo se ven las demencias en el sistema de salud peruano. El doctor Ugarte posee diversos diplomas académicos, entre los que se puede mencionar el de Bachiller de Ciencias expedido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el de Médico y Cirujano por la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también una maestría en Gestión de Políticas Públicas otorgada por la Universidad de Barcelona, España. El doctor Ugarte es docente de Salud Pública en el programa de Maestría de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. Su hoja de vida tiene un considerable número de éxitos profesionales, incluyendo el ser consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hay demasiados logros para resumirla en una presentación como esta. Por eso, mayores detalles los podrían encontrar en Google. La segunda parte de este simposio nos dará luz sobre las demencias vistas desde diferentes perspectivas para ayudarnos a entender terminología y diferentes manifestaciones que tienen las enfermedades del cerebro. Estará a cargo de la doctora Mariela Guerra Arteaga, médico psiquiatra en salud mental de adultos mayores, con doctor en psiquiatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un PhD expedido por King's College de London, Inglaterra. Es director médico de la Sociedad Peruana de Alzheimer desde diciembre de 1999. Lo mismo que el previo expositor, estamos frente a demasiados logros profesionales para mencionarlos. Por eso digo, como en el caso del previo expositor, mayores detalles los encuentran en Google. Durante las presentaciones, los asistentes podrán realizar preguntas usando el chat de la plataforma. Los doctores disertantes tratarán de responder las que el tiempo les permita. Sin embargo, aquellas que no hayan podido ser respondidas por falta de tiempo serán procesadas por APEA mediante su email o página en Facebook. A continuación, cedo el paso al doctor Urteaga. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Víctor Ortega, presidente de la Asociación Peruana de Alzheimer. Un honor compartir la mesa con la doctora Mariela Guerra, digna especialista en el tema. Y un agradecimiento, por supuesto, a la Asociación Peruana de Alzheimer. Y además, un saludo por estarse conmemorando efectivamente esta ocasión de refrendar con conocimientos y recogiendo la experiencia nacional e internacional el Día del Alzheimer. Yo quisiera ubicar lo que voy a exponer, que anticipo no pretende ser una exposición académica, sino más bien un testimonio de vida, por lo que explicaré en algunos minutos. Pero quiero ubicar el tema del Alzheimer efectivamente en el gran contexto de la salud mental en el Perú. Y quiero resaltar que en los últimos años se han hecho avances muy importantes
para atender, en principio identificar y luego atender, pero desde la prevención, los problemas de salud mental. Y creo que efectivamente el ministerio y en particular la Dirección de Salud Mental que dirige el doctor Yuri Cutipé y otros profesionales sin duda, lo que han buscado es que la salud mental deje de ser la cenicienta de la salud pública, como ha venido siendo por muchas décadas, y poner a la salud mental por delante de las prioridades y de las acciones que debemos hacer en el país en el campo de salud pública. Y uno de los giros que se ha producido en los últimos años, aunque es todavía algo en proceso, es el desinstitucionalizar el tratamiento de las enfermedades de salud mental. Porque por décadas se consideraba que determinadas enfermedades de salud mental tenían que ir a determinados hospitales, ¿no es cierto? Y eso ya no es así. El principal escenario de la detección, prevención y atención es la comunidad, es la familia, es el vecindario. Y creo que es el giro, por eso los centros comunales de atención de salud mental que se vienen desarrollando ya desde hace por lo menos 5 años en un proceso de construcción que ojalá no se detenga y que se siga ampliando, permite rescatar el tema de la salud mental como un tema más social, como digo, principalmente familiar, pero que convoca, por supuesto, a los especialistas, a los diversos profesionales, que además, como también ha quedado demostrado, es en equipo. Participan, por supuesto, los médicos psiquiatras, participan los psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, es decir, un conjunto de profesionales que permiten dar una atención tanto en el campo de la prevención como del tratamiento multiprofesional. Y eso creo que es una de las riquezas. Bueno, en ese contexto, el Alzheimer tiene también un espacio con estas características. Yo debo confesarles, y ya tengo algunos años de médico, que en mi época, cuando estudiamos medicina, no se estudiaba específicamente el Alzheimer dentro de los cuadros de salud mental o psiquiátricos. Se conocía, por supuesto, de la existencia del Alzheimer, pero nunca ocupó un espacio, hasta donde yo recuerdo, en la docencia, y eso que hemos tenido profesores de primer nivel. El jefe del departamento de psiquiatría en la Facultad de Medicina de San Fernando, donde yo me formé en ese periodo, fue el doctor Seguín. El doctor Carlos Alberto Seguín fue, como todos sabemos, un excelente profesional, hizo escuela, además trabajando en el mundo de la cultura, y sin embargo, ya en esa época, el tema del Alzheimer era un problema con un tratamiento menor, digamos así. Y luego, en las siguientes décadas, yo tengo mi promoción de médico, ya cumplió 50 años. Y en las décadas siguientes, este tema obviamente ha ido ocupando un espacio mayor. Pero lo que yo les voy a describir en esta oportunidad es básicamente mi experiencia personal y familiar, porque yo hice lo que podríamos decir una maestría especial en Alzheimer, porque acompañé a mi madre en los últimos 15 años de su vida padeciendo Alzheimer. Y por lo tanto, desde el diagnóstico
desde el descubrimiento de los primeros síntomas hasta las evoluciones posteriores, que ahora están, por supuesto, muy bien descritas en los libros, pero que lo hemos vivido muy de cerca, permite un conocimiento que creo puede ser de utilidad explicar. Porque mi madre, dicho ese paso, inició el Alzheimer en sus 80 años, es decir, hay personas que empiezan mucho más temprano. Ella empezó pasados los 80. Ella vivió 101 años, una cosa extraordinaria y para felicidad nuestra. Pero como digo, sus últimos 15 años los vivió con Alzheimer. Y los primeros síntomas de que algo no andaba mal es cuando nos preguntaba, ¿y por qué no me sirve mi almuerzo a media tarde? Y ya había almorzado, por supuesto, pero ya se había olvidado, ¿no es cierto? Entonces teníamos que decirle, mami, como le decíamos a los hijos, a nuestra madre, ya has almorzado, pero no recordaba. Había que darle nuevamente y volvía a almorzar. Y ahora se describe clarísimamente, ¿no? Uno de los principales signos es la pérdida de la memoria reciente. Tan reciente como que no se acordaba que había comido, y eso fue sucediendo progresivamente. Y también lo expresaba cuando preguntaba, ¿y dónde está Juana? Entonces, ¿quién era Juana? Su gemela. Mi madre fue gemela y su hermana Juana eran muy unidas, una cosa increíble. A distancia, una de ellas sabía que la otra estaba enferma y no se habían comunicado. Increíble ese tipo de relación que puede haber entre gemelas. Y resulta que acababan de estar en su casa, en la casa de mi tía Juana. Habían almorzado, la habíamos recogido en la tarde, la habíamos llevado a su casa y preguntaba, ¿y dónde está Juana? ¿Por qué no viene? Es decir, se olvidan. Ese es un síntoma muy demostrativo de que algo está fallando, ¿no es cierto? De que algo no está bien. Y cuando eso se hace repetitivo, sin duda lo que está señalando es lo que ahora los especialistas nos dicen y los libros lo identifican claramente, es la pérdida de la memoria reciente. Es una de las principales, de los principales síntomas, se describen 10 o 12 característicos del Alzheimer, pero sin duda es el más importante. Pero luego hemos tenido también oportunidad de ver y vivir otro de los síntomas importantísimos en el Alzheimer. Porque mis padres tenían su propia casa, obviamente, nosotros los hijos vivíamos en diferentes partes y habían personas al cuidado de ellos. Y de repente, claro, yo era el hijo médico, ¿no? Me llamaban la técnica de enfermería que los cuidaba, aparte de una señora que organizaba el almuerzo y las cosas de la casa, me decían, doctor Oscar, su mamá está llorando desde hace 2 horas, triste, con una tristeza muy profunda, está llorando, y no quiere decir por qué. Entonces, claro, yo dejaba lo que estaba haciendo e iba a verla a media tarde o al final de la tarde, y la encontraba efectivamente llorando, y le digo, mami, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Y me decía, lo que pasa es que los chicos no han venido a almorzar. ¿Qué chicos? Le digo. Los chicos, pues, mis hijos, no han venido a almorzar. Pero, ¿a quiénes te refieres? Bueno, a Beto, a Dora, a Osquitar, yo soy Osquitar, ¿no? Sus 3 hijos. Entonces, ella confundía
O sea, no solo hay el síntoma del olvido, sino de la confusión de tiempo y lugar, donde viven circunstancias del pasado como si fuesen el presente. Y entonces ella se trasladaba a la época en que sus hijos eran pequeños, nosotros éramos chicos, y vivía la ausencia de los hijos en una hora tan crítica como el almuerzo. Y eso la angustiaba y le producía llanto. Entonces había todo un proceso, porque yo tenía que explicarle que yo era Osquitar, ¿no es cierto? Yo era su hijo, que ya no vivíamos con ella, que ya nosotros estábamos casados, teníamos nuestros hijos. Hasta todo un proceso que efectivamente empieza con diversos elementos a recapacitar y sale de esa confusión, porque cuando ella me ve llegar, sabe que está llegando su hijo. Me reconocía como hijo, pero a la vez tenía la vivencia de que sus hijos del pasado no habían llegado a almorzar. Bueno, eso genera situaciones dramáticas y la familia tiene que estar preparada para enfrentar eso. La familia es el mejor espacio para tratar estos síntomas en pacientes con Alzheimer. O, por ejemplo, en otra oportunidad, yo llegué a visitarla, como le digo, mi mamá ya en ese momento tendría un poco más de 90 años, ¿no? Pero la encontré totalmente acicalada, muy bien arreglada, se había pintado los labios, se había puesto chapas. Entonces le digo, mami, qué bonita estás, qué alegre te veo. Sí, me dice así en voz baja. Me he preparado porque va a venir mi novio. Así, va a venir tu novio. ¿Y quién es tu novio? Gilberto. Gilberto se llamaba mi padre. Pero mi padre estaba en la sala. A ella estaba en un sitio cerca de la puerta principal esperando. Pero él estaba más allá y mi padre escuchaba. Mi padre era mayor, pero escuchaba. Él no tuvo Alzheimer y vivió, acompañó este proceso penosamente por etapas como esta. Porque entonces él escuchaba pues que ella decía que venía su novio, ¿no es cierto? Y él también en su edad y en su confusión generaba situaciones, pero estaba muy alegre y expectante. O sea, otra situación de confusión de tiempo y lugar, pero que no la llevaba a una situación de pena y desolación como la otra, sino de alegría y de expectativa. Esas cosas pasan de un día para otro y cambian. ¿Y quién? Ahí no están pues no estamos los médicos para atender, ni los especialistas, la familia. Entonces, la familia tiene que saber desde un principio, desde que se hace un diagnóstico claro, que van a tener que vivir un proceso que no es de un mes, 2 meses, es para toda la vida. Y que puede ser 10, 15 años. En el caso de mi madre fue 15 años y de repente en otros casos puede ser más. Y que la familia es el principal soporte y tiene que estar preparado para eso. Pero no solo se presentan esos escenarios y además hay una progresividad en el curso de la enfermedad. Porque en otras oportunidades me llamaban también las personas que la cuidaban más directamente porque está muy agresiva. Y mi madre nunca fue agresiva, era la persona más pacíficas que yo he conocido. No porque sea mi madre, pero era así. Era maestra de escuela y tenía un ánimo muy cariñoso, querendón, y en la relación familiar jamás levantó la voz, nunca fue agresiva. ¿Y qué había pasado? Que lo que ella estaba pidiendo, es decir, quería salir a la calle. Entonces las señoras que la cuidaban decían, pero ¿a dónde va a ir usted, señora? No. Además ella tenía un problema artrósico de la rodilla que no le permitía caminar bien y quería salir, pero como no le permitían salir porque ella decía que tenía que hacer no sé qué gestiones en el Ministerio de Educación, así decía, se acordaba, entraba en frustración
y en agresión, agresividad contra las personas. Entonces, el Alzheimer combina, por esta situación tan especial de memoria de lo reciente, pero también de confusión de tiempo y lugar, y además de generación de espacios que los ve, los trastoca, y que no obedecen a lo que en realidad sucede en la vida cotidiana, entran en frustración y en agresividad. Y a veces ha tratado de agarrar el palo de escoba para pegarle a quien le impedía salir. En todo ese contexto, obviamente hay que combinar el tratamiento familiar, de soporte, de atención. La familia es quien más la conoce, ¿no es cierto? Y quien más le puede explicar y hacer regresar al presente en la etapa en que se puede. Pero como esto es una enfermedad progresiva que además dificulta el mantenimiento de sus funciones intelectuales e incluso físicas, y al contrario se va deteriorando, llega un momento en que ya no es capaz, ¿no es cierto? No es capaz de tener esas iniciativas, y otras, si no, va pasando a una etapa muy diferente. Pero en todos esos procesos, efectivamente, la atención médica especializada es fundamental para poder orientar no solo a la familia cómo manejar estas situaciones, sino además, en determinados casos, cuando hay, por ejemplo, estos ataques de agresividad, no hay otra forma más que sedarla, ¿no? Darle algo para que se tranquilice, que vuelva a una situación diferente. Y eso también tiene que ser manejado con oportunidad y con todo cuidado. Pero a partir de todo ese proceso, que vale la pena reiterarlo, no se conoce sus causas. No sabemos qué cosa es lo que produce ese deterioro. Se han encontrado en pacientes así, cuando se le hace una tomografía, lesiones mieloides en el cerebro. Bueno, pero tampoco se sabe por qué ese tipo de lesiones se producen. Entonces, puede haber una relación con determinados hallazgos físicos o de laboratorio, pero no necesariamente hay una relación de causa-efecto, y hay, hasta el momento, esos niveles de imprecisión. Yo estoy seguro que la doctora que nos va a ilustrar dentro de unos momentos, la doctora Mariela Guerra, puede ampliar información al respecto. Pero es una enfermedad que tiene esos niveles de imprecisión diagnóstica, y por lo tanto no hay tratamientos que se pueda decir esto va a curar el Alzheimer. Cuando recién empezaron, de esto ya hace 20 años, los primeros síntomas de mi madre, nos recomendaron determinado tipo de tratamientos que la industria estaba desarrollando. Nosotros hicimos lo posible. La verdad, no lograron el cometido que hubiésemos querido. Pero la ciencia avanza, ¿no es cierto? La ciencia avanza y hay, por lo tanto, desarrollos, la investigación. Y yo estoy seguro que la industria, que está siempre activa en la búsqueda de conocimientos, permitirá finalmente detectar las causas básicas y los tratamientos posibles. Ya no solo los de acompañamiento, sino ojalá alguna vez este nivel de solución a problemas tan serios como el Alzheimer. ¿Cuánto afecta al país? Según las estadísticas actuales, estábamos en el orden, se estima unos 75,000 casos de Alzheimer, que
muy probablemente están recibiendo tratamientos muy diferentes según las capacidades de las familias. No todas las familias tienen capacidad para poder acompañar a un paciente con Alzheimer que plantea complejidades muy grandes. No es fácil cuando un ser tan querido como la madre, el padre o alguien del entorno familiar padece Alzheimer y, por ejemplo, lo desconoce a uno, desconoce al núcleo, o peor, cuando genera por X razones acciones de agresividad, no es muy fácil mantener la calma y orientar el tratamiento adecuado. Afecta a las personas, afecta al núcleo familiar. Es por eso que, y ya para culminar esta exposición y agradeciendo nuevamente esta oportunidad a los organizadores, creo que cuando pensamos en el tratamiento, lo primero que hay que pensar es en el acompañamiento familiar. Y por lo tanto, la información por parte de los profesionales que hacen el diagnóstico, la información a la familia respecto de qué es la enfermedad, cuáles son las consecuencias futuras, y la necesidad de prepararse para un largo periodo de atención a la persona que lo padece, es central. Y eso obviamente, ojalá se pueda conseguir espacios adecuados, ambientes mucho más amigables, digamos, para el tratamiento de la persona con Alzheimer. Y también la posibilidad de soportes extrafamiliares, ¿no es cierto?, donde estas personas puedan seguir su curso, por lo menos transitoriamente, recibir atención, recibir tratamientos, más allá del tratamiento del acompañamiento familiar, que es el tratamiento médico de soporte, que sin duda es importante, que en cada etapa de la vida del paciente con Alzheimer se irá adaptando a las características. No hay una receta similar, no hay una receta igual, las personas somos diferentes, los núcleos familiares somos diferentes, la vivencia entre los integrantes de la familia van a ser siempre diferentes por las características que pueda tener. Pero es en ese marco que estos esfuerzos que se vienen realizando desde instancias tan importantes como la Asociación Peruana del Alzheimer o los profesionales y las profesionales que trabajan esos temas, creo que nos permitirán una mejor atención. Yo creo que el Alzheimer es una de las enfermedades que convoca más a la ternura de los familiares cercanos y de quienes viven cerca de las personas que padecen Alzheimer, y ojalá que eso nunca lo olvidemos. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Ugarte. Excelente exposición. Nos ha motivado usted un poco la parte sensible de los que hemos pasado por circunstancias similares y que hemos aprendido un poco, como dicen en inglés, en trial and error. Uno trata de hacer una cosa, se equivoca, lo corrige, porque inicialmente no recurrimos a los médicos adecuados, no sabemos quién es el que nos puede ayudar y vamos a veces a médicos que nos dicen tiene depresión y perdemos tiempo en otra cosa. Así que la exposición suya, la verdad que es muy, toca el corazón. Muchísimas gracias por compartir esa intimidad que nos hace sentir familia, nos hace sentir parte del mismo grupo. Por eso estamos en APEAD con la idea de compartir lo que sabemos, compartir lo que nos ha ocurrido, para que de esa manera haya menos de ese vacío que uno encuentra, que no sabe dónde ir y no sabe si es normal o no. Y como cada caso es diferente, no sabemos qué hacer. Como el tiempo nos va a ganar, le pasaremos ahora la posta a la doctora Mariela Guerra, que está acá esperándonos. Muchísimas gracias, doctora, por toda la generosidad. El espacio es suyo.
Muchas gracias a la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer, a los portadores del mal y a los familiares, a quienes les doy un saludo cordial en este día central del Alzheimer y a quienes les agradezco la posibilidad de haberme capacitado en este tema ampliamente, no solo con lo que uno estudia, sino con lo que uno ve como médico y como familiar. En esta oportunidad yo pretendo dar la visión de Alzheimer, de las demencias, desde diferentes perspectivas. Y para ello quisiera empezar con la producción, que me ponga la primera encuesta, por favor. La producción, la primera encuesta, muy bien. La primera encuesta, por favor, ustedes respondan. ¿Qué es la demencia? ¿Es una alteración que se da con la vejez? ¿Es normal que la persona se vuelva demente? ¿Es parte de la senilidad o es una enfermedad? Tienen unos segundos para contestar, por favor. Muy bien, cerramos la encuesta y abrimos la respuesta. Y fíjense ustedes, muy interesante, porque si nosotros sumamos 8, el 7 y el 10%, hay un 17% de personas que sigue pensando que la demencia es parte de la vejez, que es una senilidad. Es decir, 1 de cada 5 personas piensa que la demencia no es una enfermedad, sino que es una evolución natural. Aún cuando hemos avanzado mucho, todavía no terminamos de capacitarnos, de entender, de aprender y de saber qué es demencia. Cerramos, por favor, y nos vamos a la segunda encuesta. ¿Cuál es la demencia más frecuente? Solamente hay una respuesta. ¿Cuál es la demencia más frecuente? La demencia senil, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia de Alzheimer. Para ustedes, ¿cuál es la más frecuente? Solamente hay una respuesta. Muy bien, cerramos la encuesta y vamos a ver los resultados. Miren ustedes qué interesante. ¿Cuál es la demencia frecuente, más frecuente? Hay un 33%, señores. 1 de cada 3 personas piensa que la demencia senil es la más frecuente. Quiere decir que a pesar de todo lo que se habla, se dice, la educación y todo, todavía no terminamos de entender ni de diferenciar el Alzheimer, la demencia senil. Y finalmente, yo les tendría que decir, como lo vamos a ver en un momento, que la demencia más frecuente es Alzheimer y que la segunda en frecuencia es la vascular y la tercera en frecuencia es la demencia por cuerpos de Lewy. Y vamos a ver la diferencia con la demencia senil. Cerramos y nos vamos a la última encuesta para poder entrar de lleno al tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo para demencia? En realidad puede haber más de una respuesta acá. Quizás ha sido mal planteada la pregunta, pero les doy unos segundos para que respondan. ¿Cuáles son factores de riesgo para demencia? La violencia familiar, violencia estructural, la violencia del medio, como decía el doctor Ugarte, la propia vejez. Entonces, cerramos y nos vamos a compartir los resultados. Y fíjense, seguimos en lo mismo. 36% marca vejez. Es decir, para muchas personas, Alzheimer, que es la demencia más frecuente, y la demencia vienen a ser
probablemente en su concepción una continuidad de la vejez. Esto tenemos que repasarlo una y mil veces para entenderlo. Y otra cosa interesante que sale en esto, la violencia familiar como causa de demencia. Interesante, sería importantísimo abrir esta pregunta y ver de qué manera se asume que esta violencia familiar va a generar demencia. Muy bien, muchas gracias, producción, y nos vamos entonces ahora al tema propiamente. Entonces, junto con la depresión, la demencia y particularmente Alzheimer, constituyen la epidemia de salud mental entre los adultos mayores. Así que hoy presentaremos este tema desde diferentes enfoques actualizados. Y vamos a revisar algunos aspectos históricos y también epidemiológicos, pero entendiendo que el público es diverso, considero que es importante que homogenicemos el concepto de demencia. Demencia no es locura, demencia es una enfermedad del cerebro que produce pérdida progresiva de las funciones intelectuales como memoria, concentración, lenguaje, entre otras funciones, y que se asocia a cambios en la conducta y cambios en las emociones. Ya el doctor Ugarte, en el testimonio personal familiar, nos ha reflejado más o menos lo que él vio, pérdida de memoria en su mamá, y de repente por ahí esas emociones que tenía en relación a su papá cuando se arreglaba, pero la demencia además produce un deterioro en el nivel de funcionamiento previo de la persona. Un deterioro en el funcionamiento laboral, personal, familiar, social. Y entonces, aquí vamos a contestar las preguntas que han ido haciendo ustedes en el chat y que se han reflejado en la encuesta. La demencia tiene un montón de causas, señores. Hay más de 100 causas de demencias. Hay demencias que se producen por problemas nutricionales, por drogas, por tumores, por problemas metabólicos, por infecciones. Es decir, hay muchas enfermedades que producen demencia. Entre las infecciones tenemos COVID, ahora vamos a hablar del COVID. Pero ¿cuál es la demencia más frecuente? La enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, cuando a ustedes les dicen demencia senil, lo único que dicen es que este conjunto de manifestaciones empezó después de los 65 años. Pero ese diagnóstico de demencia senil no nos dice cuál de estas es. Y actualmente estamos en la capacidad de poder decir esto es Alzheimer, esto es vascular, esto es cuerpo de Lewy, esto es un problema metabólico. Correcto, por lo tanto, ¿Alzheimer es un tipo de demencia senil? Sí. Si Alzheimer empezó después de los 65 años, puede considerársele una demencia senil. Pero hay Alzheimer que empiezan a los 40, 50 años, entonces sería Alzheimer presenil. ¿La demencia vascular es una demencia senil? Sí, puede ser senil porque empezó después de los 65 años. ¿La demencia por tumores puede ser demencia senil? Sí, porque empezó después de los 65 años. Es decir, resumiendo, demencia senil nos da la mitad del diagnóstico, nos dice que esa persona ha empezado a perder sus facultades mentales, pero no nos da el apellido, no nos dice qué tipo de demencia es. Y precisamente por esa razón, este es un término que ya ha caído en desuso. Y miren ustedes, en el año 1901, el psiquiatra Alois Alzheimer describió la clínica y hallazgos en el cerebro de Auguste, 51 años de edad, considerada como el primer caso de Alzheimer en la literatura científica. Han pasado muchos años y muchas clasificaciones y denominaciones de las enfermedades de este tipo y fueron cambiando hasta que en el año 1965 la octava clasificación de la Internacional de las Enfermedades denominó a estas demencias demencia senil y demencia presenil. Imagínense ustedes, han pasado 56 años y legos y profesionales de la salud siguen usando el término
y el diagnóstico final de demencia senil. Un diagnóstico en desuso, un diagnóstico incompleto y que no plantea la etiología de la demencia. Señores, 56 años y seguimos usando lo que se calificaba como demencia senil en el año 1965. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de las demencias? Ya hemos descrito las demencias y lo importante es resaltar que en el mundo actualmente hay más de 55 millones de personas viviendo con demencia. Un caso cada 3 segundos en alguna parte del mundo. Y esta cifra se elevará para el 2050. Lo interesante es que el mayor incremento de los casos de demencia se dará en los países de bajos y medianos recursos, como en rosado. En celeste están los países de altos ingresos y en rosado los países de bajos y medianos recursos, como el Perú. ¿Dónde va a haber más demencia? En estos países como el nuestro. Van a haber más adultos mayores. ¿Y hacia dónde se está dirigiendo ese marcador? Justamente hacia esta región latinoamericana y el Asia. Por lo tanto, estamos asistiendo no solo a la transición epidemiológica de la salud, a la transición, sino que estamos asistiendo al aumento de adultos mayores en nuestra región y adultos mayores que cada vez van a tener este tipo de problema crónico, de problema de salud mental. Interesante es que se hizo una encuesta acerca de demencia y lo que se reflejó es que 3/4 de personas con demencia no tienen diagnóstico, señores. Y probablemente no tienen el diagnóstico porque muchos asumen que la demencia, como se ha reflejado en la encuesta que hemos hecho, que la demencia es parte de la vejez, es parte de un envejecimiento. Peor aún, hay 1 de cada 3 personas que cree que no se puede hacer nada por la demencia. O sea, tiene demencia, bueno, ya no hay nada que hacer, no se puede tocar los temas de prevención. Junto con ese peor está que el 62% de personas que tienen que ver con la salud cree que la demencia es parte normal de la vejez. No solamente el público lego, sino profesionales de la salud, trabajadores de la salud, asumen que la demencia es parte del envejecimiento. Finalmente, otro dato que me llamó la atención de esta investigación es que 35% de los cuidadores, en su mayoría familiares, han ocultado a su familiar con demencia y lo ocultan por vergüenza, por estigma o por lo que fuera. Finalmente, 50% de los cuidadores de personas con demencia ha tenido algún tipo de sufrimiento porque se han sentido sobrecargados como resultado de las responsabilidades y sobrecuidado que requieren estas personas, aunque ellos están bien con ese rol de cuidadores, pero terminan siendo los cuidadores quemados. En el Perú, la suscrita y el equipo del 1066 de Inglaterra hicimos un estudio de prevalencia de demencia en la zona urbana y rural del Perú. Y encontramos que la prevalencia en la zona urbana fue de 9.3%, cifra mayor a lo que se encontró en México, en China y en India urbana. En la zona rural la prevalencia fue del 6.5%, cifra mayor a lo encontrado en China rural y casi igual a lo encontrado en Venezuela, Caracas. Este estudio publicado en Lancet ha dado lugar a muchísimas publicaciones que pueden googlear ustedes, doctora Mariela Guerra, Grupo de Estudio de Demencias 1066, y van a ver la cantidad de estudios de todo tipo que hay relacionado a la demencia. Entonces, ahora nos encontramos terminando el estudio Life to Years, que también es un estudio que además de la prevalencia de demencia estudia otras cosas en la zona urbana rural del Perú y también de los demás países que están en la LAN. Vamos ahora conociendo la demencia y conociendo el Alzheimer. Cada día se sabe algo más sobre este problema de salud que por su alto costo económico, social, se encuentra como prioridad en la agenda de salud de muchos países
incluyendo países vecinos, quienes además tienen muy avanzada e implementada la ley de Alzheimer. Cuando hablamos de Alzheimer, todos los marcadores de esta enfermedad. A la izquierda están los depósitos de la proteína beta-amiloide y que ustedes ven cómo estos depósitos, que parecen unos granos, se van poniendo entre las neuronas y las van intoxicando, matando y degenerando. Y estos depósitos de beta-amiloide los vemos aquí en un tejido de cerebro, y este es un marcador frecuente, siendo el target de muchos de los fármacos que están desarrollándose y que se han desarrollado. A la derecha de sus pantallas vemos el otro marcador. El otro marcador está relacionado con la alteración de la proteína tau, que al fosforilizarse da lugar a los ovillos neurofibrilares. Aquí está la proteína tau normal, se fosforila, se enreda y se convierte en ovillos neurofibrilares llamados tangles en inglés, que van a terminar alterando la nutrición y la transmisión de la neurona. Estas dos alteraciones van a desencadenar la secreción de sustancias inflamatorias como citoquinas, quemoquinas y una cascada de eventos importantes en la etiología de Alzheimer. Esto lo hemos tratado varias veces en las conferencias y me alegro de tocarlo una vez más. Esta es una lámina bastante importante porque fíjense, realmente, ¿qué sabemos hoy día respecto a la presencia de los marcadores de Alzheimer? Se ha logrado de estos marcadores biológicos exprese problemas de memoria. Y ustedes ven aquí en la línea de abajo la parte donde dice cognitivamente bien. La persona está trabajando, haciendo su vida normal, pero ya en el cerebro vemos la curva roja de los depósitos de amiloide que se están dando en su cerebro. Luego de eso vienen en la curva celeste los depósitos de la proteína tau alterada, de los ovillos neurofibrilares, y ya estamos en capacidad de diagnosticar esto. Es decir, si genéticamente yo tengo la predisposición al Alzheimer, yo puedo empezar a rastrear mi cerebro muchos años antes a tener yo los problemas de memoria. La enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, es un proceso. No es que hoy día estoy bien y mañana tengo Alzheimer, no. Hay un intermedio que se llama deterioro cognitivo leve, como ustedes pueden ver al centro de la lámina. Y entonces, los cambios que se dan son progresivos y es urgente e importante hacer el diagnóstico aquí, en el deterioro cognitivo leve, cuando empiezan las primeras manifestaciones clínicas, porque los medicamentos que están saliendo precisamente están siendo diseñados para este estadio y para los estadios muy tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Aquí también, en la parte del deterioro cognitivo leve, muy importante la psicometría, las evaluaciones neuropsicológicas que nos van avisando de que ya efectivamente hay problemas de memoria y de otras funciones cognitivas. Nos vamos ahora a otra cosa, la unidad neurovascular. Precisamente el conocimiento de estas alteraciones ha dado lugar a profundizar el estudio de la unidad neurovascular. Definida esta como una estructura compleja, anátomo-funcional, y que está compuesta por neuronas e interneuronas, y también por las células gliales, como la microglía, los astrocitos, aquí vemos subrayado en rojo la microglía, los astrocitos, que como ustedes saben son las defensas inmunitarias del sistema nervioso central, del cerebro. Cuando hay un problema, estas se activan, inmediatamente se activan para defender, y estas son las que van a desencadenar la cascada de todo el proceso inflamatorio. También en esta unidad neurovascular vamos a tener
las células vasculares, vamos a tener las células del músculo liso, las células del perocito, estas de aquí celestitas que ven que son las encargadas de la pared del vaso sanguíneo, vamos a tener células del músculo del vaso sanguíneo, y en fin, todo un componente de estructuras que van a ser importantes porque la relación e interacción entre todas estas estructuras van a permitir que la irrigación cerebral sea adecuada y van a mantener una buena actividad metabólica de la neurona, así como una adecuada actividad de la barrera hematoencefálica. De acuerdo a la hipótesis vascular, la enfermedad de Alzheimer se relaciona con factores de riesgo vasculares, señores. Y entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede prevenir? ¿Podemos controlar factores de riesgo? Sí. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Los más frecuentes: hipertensión, dislipidemia, diabetes. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo pueden producir una desregulación de la unidad neurovascular y hipoxia, falta de oxigenación. Y esta alteración propicia la producción anormal del beta amiloide y la alteración de la proteína tau, formándose los ovillos neurofibrilares. Aquí a la izquierda tienen ustedes a la unidad neurovascular normal. Esta es una neurona normal, una unidad neurovascular normal, ¿no es cierto?, que va a constituirse por todos los elementos que hemos señalado. Aquí están los astrocitos, las microglías, están las células endoteliales, en fin, y lo importante es que cuando este sistema funciona adecuadamente, lo que vamos a ver es una neurona saludable con conexiones saludables, y vamos a ver que esta proteína tau se mantiene muy bien. Observen bien, porque ahora vamos a ver al costado una neurona degenerada. Y miren ustedes qué es lo que pasa en esta neurona degenerada. Aquí en marrón tenemos las placas amiloideas que empiezan a producirse anormalmente. Esos depósitos de beta amiloide se producen anormalmente. Entonces, inmediatamente saltan las microglías y los astrocitos se activan. Microglías y astrocitos se van a activar, y iba a decir, ¿qué está pasando acá? Y entonces empieza esto a producir la cascada de todo lo que es la inflamación. Miren ustedes acá, todo esto va a hacer que el sistema se alborote y se produce una gran infección, y inflamación, y esta gran inflamación va a alterar todo el sistema de transmisión, conexión, nutrición y todo lo que se relaciona a mantener viva a una neurona, y la neurona termina muriendo, como la vemos acá. No solamente muere, sino que también los ovillos neurofibrilares, esa proteína tau que aquí a la izquierda la vemos bien conservada, vemos que a la derecha todita se empieza a malograr, y con eso se malogra la neurona y termina muriendo. Todas estas alteraciones que vemos, señores, vamos a ver que se traducen en una heterogeneidad clínica. Y esta heterogeneidad parece estar relacionada principalmente con los ovillos neurofibrilares. Ya hemos visto que no todas las personas somos iguales y tenemos diferentes formas de envejecer y de cuidar nuestra salud. Y hay cuadros de Alzheimer, por ejemplo, que empiezan tempranamente, y hay otros que empiezan más tarde, hay otros que progresan muy rápido y hay otros que progresan más lentamente. Entonces, estas diferencias que observamos en la evolución en la clínica han dado lugar a señalar que Alzheimer es una heterogeneidad clínica que parece estar relacionada principalmente con la densidad de los ovillos neurofibrilares. Fíjense ustedes, la mayoría de los Alzheimer's son casos típicos, 55%. Es decir, son los casos que tienen típicamente la afectación de los hipocampos,
Ya ustedes saben que los hipocampos es por donde empieza la enfermedad y es la zona relacionada con la memoria inmediata, ¿correcto? Entonces, en el Alzheimer típico se alteran los hipocampos y la corteza, y clínicamente lo que se ve son olvidos, pero no solamente olvidos, sino también otros dominios se comprometen rápidamente: lenguaje, orientación, atención. Y esto se produce en personas que genéticamente tienen el ApoE de tipo 4, que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos un 21% de casos en los que los ovillos neurofibrilares afectan sobre todo los hipocampos. Entonces va a haber una severa atrofia del lóbulo temporal y la edad de inicio va a ser más tardía y una muerte más tardía. Va a predominar en las mujeres y lo que predomina acá son los olvidos. La progresión es lenta. Este es otro tipo de expresión de Alzheimer. Luego tenemos un 17% de casos que se caracteriza más bien por poco compromiso hipocampal, es decir, no está comprometido intensamente en los hipocampos como en los casos anteriores, y más bien aquí no va a predominar tampoco los olvidos. Más bien van a haber otro tipo de alteraciones cognitivas, y la característica es que el inicio del Alzheimer es más temprano, con una muerte más temprana. Esto es predominantemente frecuente en el género masculino y es de progresión rápida y muy agresiva. ¿Y a quienes le da con mayor frecuencia? A las personas que tienen mayor nivel educativo y que tienen una gran reserva cognitiva. Y finalmente tenemos un cuarto tipo, que es también un 17% de casos, y en quienes la atrofia es mínima. La progresión es muy lenta, la atrofia es mínima, va a haber menos afección de la proteína beta amiloide y de tau, el metabolismo va a estar disminuido en la corteza parietal, y se da generalmente en personas de bajo nivel educativo, de poca reserva cognitiva, y la progresión es muy lenta. Y estamos hablando de literatura del 2020, los hallazgos del 2020. Esto que acabamos de describir lo vemos aquí en las diferentes resonancias magnéticas, ¿no? Cómo la resonancia magnética nos va informando de que aun cuando todos los casos se tratan de Alzheimer, estructuralmente hay diferencias, como señalamos anteriormente. Entonces aquí vemos los controles normales, vamos a ver el típico Alzheimer con una alteración de corteza, y vamos a ver, por ejemplo, fíjense ustedes de manera interesante, la atrofia mínima. El último de los casos que señalamos, ese 17%, no vemos la atrofia que se ve típicamente en Alzheimer. Se ve menos atrofia, menos dilatación de los ventrículos y menos afección de los hipocampos. En cambio, en el predominantemente límbico, miren ustedes cómo están los hipocampos realmente bien afectados. Bueno, entonces también se han hecho disquisiciones respecto a los subtipos de Alzheimer y al tipo de inicio. Inicio temprano versus inicio tardío. Arriba de la línea roja los de inicio tardío y debajo las de inicio temprano. Y en los que se ha visto, en los de inicio temprano, la mayoría de ellos, 75%, cursa predominantemente con alteración hipocampal y cortical, que se parece a lo que sucede en el Alzheimer típico. Sin embargo, hay un grupo de inicio temprano cuya presentación no es con problemas de memoria, y donde la corteza posterior está más afectada y la progresión de la enfermedad es muy rápida. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película Still Alice, pero en esa película lo que se vio era como una mujer joven, profesora universitaria, desarrolla la enfermedad de Alzheimer y no empezó necesariamente con el problema de memoria, sino con problemas de lenguaje. Entonces las presentaciones son diferentes y por eso se necesita de profesionales que siquiera consideren la posibilidad de que lo que está frente a ellos es una demencia. Finalmente les traigo un trabajo de este año, 2021, en el que Vogel, en este estudio,
Vogel y colaboradores reportan un estudio de cohorte, reportan los casos que hemos señalado, pero ellos encuentran nuevas variantes, laterotemporal, posterotemporal del cerebro, y ello en función a la trayectoria del depósito de tau identificado en la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y cómo cada variante de las que hemos señalado y de las que Vogel encontró, tiene un curso de depósito, una trayectoria diferente de los depósitos de la proteína tau de los ovillos neurofibrilares, y cómo unos con más frecuencia rápidamente se comprometen, otros se comprometen más tardíamente. Igualmente podemos ver los lugares de ubicación. Es decir, esto no es creo, me parece, esto es una realidad que ya es una evidencia que puede verse a través de las diferentes técnicas modernas que existen en la actualidad. Algo que nos llamó la atención y que se está conversando hace tiempo es qué hay del COVID y la demencia. ¿No es cierto? ¿Qué hay del COVID y de la demencia? ¿Qué hay del COVID y Alzheimer? Entonces, las personas severamente afectadas por COVID sabemos que van a experimentar una gran liberación de sustancias proinflamatorias como citoquinas y disfunción respiratoria aguda, y van a requerir muchas de ellas ventilación asistida, y se ha planteado que todo esto que acabamos de describir va a producir una alteración cognitiva. Ya hemos visto nosotros la cascada la cascada inflamatoria que se produce producto del beta-amiloide y de la alteración de la proteína tau, y vamos a ver cómo la hipoxia que se da cuando necesitan ventilación, más lo que hemos señalado, va a facilitar que estas personas cursen con problemas cognitivos. Se plantea que esta alteración cognitiva puede ser una respuesta inmune, y que puede acelerar o agravar los déficits cognitivos ya existentes. Es decir, si una persona tenía deterioro cognitivo leve, gracias al COVID va a hacer su Alzheimer. La otra consideración es que la persona no tenía nada, pero gracias a esta infección, la persona va simplemente que tenía la predisposición al Alzheimer, la enfermedad va a hacer que salga esta enfermedad neurodegenerativa. Durante la fase aguda, se ha descrito que el 36% de personas va a desarrollar algún tipo de síntoma neurológica. Los más frecuentes van a incluir mareos, dolor de cabeza, alteración de conciencia, y pueden haber convulsiones. También se ha visto que en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos van a tener agitación, confusión, reflejos anormales que pueden llegar al clonus, y en los casos leves a moderados, los pacientes van a tener problemas olfatorios. Imagínense, 85% de estas personas que hacen un COVID que es leve a moderado va a estar con problemas en la olfacción y problemas también en el gusto. Muy importante es que el 11% de estas personas con anosmia ¿no es cierto? Van a cursar tal vez con otra alteración que se llama la coagulación intravascular diseminada. Y entonces todo esto va a producir una disfunción endotelial que va a terminar produciendo isquemias en el cerebro, incluso en pacientes muy jóvenes, y también los famosos infartos cerebrales. Ahora, imagínense ustedes los adultos mayores que en una gran proporción o tienen diabetes, o tienen dislipidemia, o tienen hipertensión, y que ya tienen algunas lesiones en su cerebro. Lo que se ha visto es que cuando les da el COVID, y son casos severos de COVID, con todo lo que hemos dicho, probablemente van a desarrollar más problemas
de tipo cerebrovascular, propiciando esto a la emergencia, no sé si de una demencia vascular, o a un tipo de demencia que en este momento se está revisando hacia dónde está yendo. Pero lo que se sabe es que los que tienen predisposición para Alzheimer, probablemente les va a salir el Alzheimer. Los que tienen el cerebro con enfermedad cerebrovascular van a terminar haciendo demencia cerebrovascular. Entonces, estos son factores de riesgo que la persona tiene que tomar en cuenta para evitar en todo caso y cuidarse, por supuesto, como siempre nos recomiendan, de vacunarnos y no contraer en lo posible el COVID. Entonces, adicionalmente se ha visto también que las personas con un caso subagudo van entre los 3 y 10 días después del desarrollo de sus síntomas de COVID, van a desarrollar Guillain-Barré, Miller-Fisher, e incluso en los más jóvenes pueden desarrollar el problema de Kawasaki. Entonces, lo que vemos es que hay varias causas patogénicas, varios mecanismos patogénicos que van a dar cuenta del efecto del COVID sobre el sistema nervioso central. Se plantea que puede ser una inflamación del cerebro causada directamente por el virus del COVID. Esa es una posibilidad. La segunda es que la inflamación sistémica va a comprometer el cerebro. La tercera es que las disfunciones de otros órganos periféricos como riñones, pulmones, hígado, también van a producir cambios cerebrovasculares. De cualquier forma, el COVID va a producir en un gran porcentaje de personas manifestaciones neurológicas, y esto de acá, en los sobrevivientes, predice o anticipa que estos sobrevivientes a largo tiempo probablemente van a tener consecuencias neurológicas o el agravamiento de condiciones neurológicas preexistentes o la posibilidad de iniciar un nuevo cuadro neurológico. Dentro de eso, definitivamente, está Alzheimer. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que si toda la cascada inflamatoria que se produce va a promover un declive cognitivo y que va a propiciar el aumento y aceleramiento de los depósitos de beta amiloide y de los ovillos neurofibrilares, por lo que se estima que en un tiempo vamos a tener muchos más casos de Alzheimer de los que usual o corrientemente se tenían, precisamente por esta infección. Entonces hay que estar advertidos porque las personas que sobreviven van a tener un riesgo mayor a esta enfermedad. Interesante porque recuerden ustedes, aquí tenemos el corte de un cerebro y lo que podemos ver es que las personas que tienen problemas del olfato, ¿no es cierto?, se produce en esta zona que está en verde, que es la corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal tiene que ver con nuestro olfato. Pero ¿cuál es el problema? Que esta corteza entorrinal está pegada al hipocampo. Es ¿cómo podríamos decir? Es un intermedio entre todas las vías de asociación que vienen de acá, de la temporal, con las zonas relacionadas con la memoria. Por eso es que cualquier afección que se da acá va a comprometer el hipocampo. Es más, sabemos que muchos casos de Alzheimer, sin tener COVID, y lo sabíamos desde antes, empiezan con problemas en la olfacción y en el gusto, porque precisamente esto de acá es la zona que se va a alterar. En cuanto a los aspectos genéticos, este es un tema muy extenso. Sin embargo, yo no puedo dejar de señalar una investigación genética que me llamó la atención y que incluye al Perú. Entonces, aquí vamos a ver en la izquierda el riesgo que tienen las familias de desarrollo, de las personas con Alzheimer de desarrollar Alzheimer, y vamos a ver las variantes patogénicas por país en este mapa que tenemos al frente. Entonces, lo que se ha hecho es, y lo que se ha visto es que en Latinoamérica, además de todos los estudios, hallazgos y grandes cosas que ha logrado Lopera y su equipo en Colombia,
Estudios recientes dan cuenta que en América Latina y el Caribe se están encontrando cada vez mayor número de casos de Alzheimer heredado. En este estudio realizado por Gibre y colaboradores, en una muestra de 3.583 participantes procedentes de Latinoamérica, se encontraron 24 variantes patogénicas de casos heredados, siendo esto más frecuente en Colombia y en México. Acá lo tienen ustedes en azul, en los mapas lo tienen en azul oscura. A diferencia de estos países, observamos que en el Perú el riesgo familiar es mediano. Y aquí vemos la escala que va de celeste a azul intenso, y en el Perú estamos en un 50%. Hay riesgo, pero es menor que en Colombia y que en México. Entonces, quiere decir que en el Perú el riesgo familiar es mediano y la mutación en la presenilina 1 fue en el codón 153, que lo vemos subrayado aquí en rojo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se ha visto es que mientras estos codones 153 sean menores de 200, el riesgo es más grande a desarrollar Alzheimer, es decir, a edades más tempranas. Entonces, las mutaciones en la penicilina 2 se asocian a un inicio más tardío, y en la secuencia que vemos aquí, esto que parece una tripa, algo largo, esta secuencia vamos a ver que en el esquema de la presenilina 1 en la membrana celular y las variantes asociadas a las mutaciones ya los ancestros. Es decir, también se ha estudiado de qué manera los ancestros tienen una cuota en ese Alzheimer hereditario. Y lo que se ha encontrado es que en el caso del Perú, que es lo que nos interesa, nuevamente se repiten las mutaciones del L153, subrayado acá en la lámina del mapa, y acá está en rojo, acá lo vemos en rojo, indicando que los ancestros en el Perú eran nativos americanos, a diferencia de ancestros, por ejemplo, en Argentina, que están marcados con azul, que más tienen ancestros europeos. Entonces, esto nos va diciendo que en el Perú tenemos gran posibilidad de encontrar muchos Alzheimers de inicio temprano. Mientras más el inicio es más temprano, si el codón es menor a 200. Y en el Perú hemos encontrado el codón en 153. O sea que tenemos más posibilidades de los Alzheimers de inicio temprano. Si nos vamos a los factores de riesgo, estos hallazgos no pueden evitar que revisemos, además de lo genético y de ver la parte ya chica, ver la parte grande de los factores de riesgo. Este es un estudio que se realizó con el 1066, al que yo pertenezco, y ¿qué es lo que se encontró? Muy interesante. ¿Cuáles son los riesgos atribuibles a la población para desarrollar demencia? Y esto se estudió por etapas de vida. Y lo llamativo es que, a diferencia de los países de altos ingresos, donde los factores modificados disminuyeron la incidencia de demencia en un 35%, en Latinoamérica, señores, y aquí está con círculo rojo, en Latinoamérica se encontró que el 56% de casos de demencia puede reducirse si se eliminan estos factores de riesgo modificables y que pueden prevenirse. Entonces, ¿hay algo que hacer para demencia? Sí, señores, hay mucho que hacer. Este es un problema de salud pública. Esto no se entiende todavía. Y entonces, esto empieza, ¿cómo podemos prevenir? Las intervenciones que se están haciendo en todos los países van desde edades tempranas, porque se encontró que el factor de riesgo en edad temprana es baja educación. La baja educación va a dar lugar a que haya poca reserva funcional. A la edad media, ¿cuáles son los factores de riesgo?
la sordera, la hipertensión, la obesidad. ¿Cómo estamos en obesidad en el Perú? ¿Cómo está la hipertensión en el Perú? ¿Cómo está la diabetes que se asocia con la obesidad? Y cuando ya vamos avanzando en años, ¿cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo. Yo acabo de conversar con un colega que ha participado también en el estudio y me contaba que la incidencia de demencia en general, sobre todo la vascular, había disminuido porque se ha modificado severamente la cantidad de tabaco que fuman los cubanos. Entonces, fumar es un factor de riesgo. La depresión, señores, la depresión, y no estoy hablando de la depresión tipo duelo, sino esa depresión grande, depresión mayor. La inactividad física, el aislamiento social, la diabetes son factores que se relacionan estrechamente con demencia y que pueden ser prevenibles, tratados y que debieran de tratarse en salud pública. Es decir, nosotros tenemos aquí una representación esquemática de los factores que van a dar lugar a la demencia, en este caso de tipo Alzheimer. Es decir, Alzheimer es el resultado de muchos factores. Factores genéticos, factores ambientales, estos van a dar lugar a las placas amiloideas, al depósito de beta-amiloide. Estos beta-amiloides van a encender todo el sistema de inflamación activados por la microglía y van a desencadenarse las citoquinas y todos los productos inflamatorios. Estas alteraciones van a producir que la membrana de la neurona se comporte inadecuadamente, dejando ingresar gran cantidad de calcio y malogrando la neurona. Esto va a hacer que la proteína tau se malogre, se hiperfosforilil, y entonces va a formar los ovillos neurofibrilares, se pierden las conexiones, las sinapsis, se pierden las neuronas, y todo esto resulta en lo que nosotros llamamos demencia. Finalmente, ¿qué podemos hablar de los aspectos terapéuticos? Hay mucho que decir, sería muy largo, pero les voy a contar que en la década del 70 y del 80 salió la hipótesis colinérgica del Alzheimer. Es decir, entonces se decía que la deficiencia en la transmisión de la acetilcolina producía el Alzheimer. Y no les faltaba razón, porque se ha observado en Alzheimer que hay una gran deficiencia, una alteración en la acetilcolina, y por eso los medicamentos que se lanzaron fueron dirigidos a mejorar la transmisión de este neurotransmisor. Entonces la primera droga, que se llamaba tacrina, salió en la década de los 90, y de ahí ha habido toda una generación de inhibidores de acetilcolinesterasa, es decir, medicamentos que inhiben la destrucción de esta sustancia de la acetilcolina. El último, fíjense ustedes, 2001, ha salido hace 20 años. Y hace 20 años, estos son los medicamentos que venimos utilizando actualmente en todo el mundo. Donepezilo, ribastimina y galantamina. Estos son los medicamentos clásicos aquí, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, en todas partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace 20 años no sale o no salía nada nuevo. Han habido estudios y estudios que han ido cayendo en el camino, y la mayoría dirigidos, como ustedes ven, a la disminución del beta-amiloide, a disminuir la agregación del beta-amiloide, a borrar el beta-amiloide. Unos cuantos, han sido dirigidos a la proteína tau, y hay otros que han buscado otras vías, ¿no? Pero ¿qué tenemos actualmente? Actualmente ya salió el primer medicamento modificador, porque la tendencia hoy en día es hablar de modificadores de la enfermedad de Alzheimer, y no solamente de terapias para lentecer la progresión de los síntomas, que son los medicamentos sintomáticos que hemos mencionado. Actualmente se buscan tratamientos modificadores de la enfermedad, y los fármacos en desarrollo en su mayoría están siguiendo esa línea, la línea de la inmunización pasiva con anticuerpos beta-amiloides.
Estos anticuerpos monoclonales se dirigen a diversos dominios del péptido beta-amiloide y van a evitar que estos se agreguen, o sea, se hagan pelotas, y también van a propiciar que se eliminen. Entonces hay muchos medicamentos, pero si ustedes ven, la mayoría de ellos están dirigidos al deterioro cognitivo leve o al estadio muy leve de la demencia. De ahí la urgencia del diagnóstico precoz para dar un tratamiento oportuno. Uno de los medicamentos que ya fue aprobado por la FDA en junio de este año es el aducanumab, comercialmente se le llama Aduhelm. Este es uno de los últimos fármacos modificadores, hay 2 o 3 más en camino que probablemente entren el próximo año. Es un anticuerpo humano monoclonal que está dirigido al beta-amiloide. Su uso ha probado que logra disminuir las placas amiloides y mejora el rendimiento cognitivo en diferentes test psicométricos. Ustedes imaginan, señores, que con el medicamento yo puedo evitar que mi mamá se olvide de mí, que mi mamá use pañales, que mi mamá todavía, aunque lo haga mal, siga siendo funcional. Importantísimo. El problema con este medicamento, cuya dosis es de 10 miligramos por kilo y que es de aplicación por vía parenteral, el problema son dos problemas. Uno, el costo, y segundo, los efectos colaterales. Entre los efectos colaterales se han descrito la cefalea, pueden haber microhemorragias en el cerebro, puede también haber caídas, confusión, la persona puede tener problemas de confusión, y de otro lado, el costo está alrededor de los $4,000 por ampolla, y la aplicación es una ampolla mensual. Entonces, luego de toda esta revisión que hemos paseado por diferentes aspectos de Alzheimer, yo sí creo que tenemos mucho por hacer porque podemos revisar factores de riesgo y podemos prevenir las demencias, podemos ayudar a prevenir esa demencia vascular, podemos controlar o disminuir los medicamentos, y el último medicamento que señalaba, que los medicamentos están dirigidos en este momento al deterioro cognitivo leve y a los estadios tempranos de Alzheimer. El medicamento aducanumab ha sido aprobado por la FDA en junio de este año. Y este es un fármaco modificador de la enfermedad y es un anticuerpo humano monoclonal dirigido al beta-amiloide. Y se ha probado que su uso disminuye las placas amiloideas y mejora cognitivamente a la persona que tiene el problema. La dosis es de 10 miligramos por kilo, aplicación parenteral una vez al mes, y los problemas principales son 2. Uno, el costo, cada ampolla cuesta $3,000, $4,000 mensuales, o sea, es una ampolla por mes, $4,000 una ampolla por mes, y el otro son los efectos colaterales que incluyen dolor de cabeza, confusión, caídas, y también se han descrito casos de microhemorragia cerebral. No hay aquí preguntan en el chat si hay aducanumab, en el Perú no hay. No hay. Es más, yo tendría que decirles que cuando una persona tiene demencia, se le diagnostica Alzheimer y la persona se le indica los medicamentos para Alzheimer, la seguridad social no cubre. Entonces la familia tiene que empezar por hacer su parrillada, su pollada, primero, para poder evaluar a ese paciente y descartar que lo que tiene no es un problema metabólico, tumoral, infeccioso. Una vez que tiene el diagnóstico, no puede hacer nada porque los medicamentos son carísimos y no son cubiertos ni siquiera por la seguridad social. Y es algo tan paradójico porque yo llego a la seguridad social trabajando muchos años, hasta mis 65, 70 años, justamente cuando me da la enfermedad, la seguridad social no me cubre esta enfermedad. Bueno, ese ya es otro tema, pero lo que yo sí puedo decir es que sí hay mucho por hacer y que es cuestión de que esto se revise como un problema de salud pública que debe de atenderse ya considerando los cambios demográficos, la
transición epidemiológica de salud y considerando que hay estudios que demuestran que el control de factores de riesgo son prevenibles y disminuyen la incidencia de demencia. Bueno, ¿si hay alguna otra pregunta? En este momento, la mayoría de adultos mayores o una buena proporción tiene deficiencia de vitamina B. Entonces, lo ideal sería que las personas se hagan un dosaje de vitamina B y vitamina D. Pero como eso es difícil porque es un costo, yo sé que el Seguro Social da vitamina B para todo, tiamina, a todos les da, bueno, hay que tomar la tiamina porque eso sí protege de problemas de memoria. Otro problema es el hipotiroidismo. Tengo casos de hipotiroidismo severos durante años que han venido con demencia, y demencia por el hipotiroidismo. Ese cerebro está frito por la deficiencia de tiroides. Toman la tiroides y se mejoran, pero ¿quién piensa en eso? ¿Quién le paga esa evaluación de tiroides? Hay una buena cantidad de preguntas en el chat. Sí, acá estoy leyendo. ¿A partir de qué edad podemos tomar la tiamina? Si mi madre tiene demencia senil, nuevamente vamos con la demencia senil. Demencia senil por Alzheimer, por demencia vascular, por cuerpo de Lewy, demencia senil por tumor, por infección. ¿Por qué la demencia senil? Lo que te puedo decir que si tu mamá tiene demencia por un problema de Alzheimer, realmente a partir de los 40 años hay que hacerse un primer despistaje, como que por primera vez te sacas un dosaje de glucosa para saber a partir de entonces cómo va la evolución de tus procesos cognitivos. Pero sí es importante cuidarse. La alimentación puede influir en la prevención de la enfermedad, por supuesto. Ya hemos hablado de la necesidad de que los factores de riesgo incluyen diabetes, incluyen obesidad. Entonces, la persona, sobre todo si tiene carga familiar, tiene que hacerse un protocolo de evaluación completo. ¿Cómo está tu colesterol? ¿Cómo está tu insulina? ¿Cómo está tu glucosa? ¿Cómo está tu vitamina B? ¿Cómo está tu vitamina D? Ese es un protocolo obligatorio, así como un despistaje de problemas de memoria. A ver. ¿Un accidente cerebrovascular puede causar demencia vascular? Por supuesto. Realmente el riesgo o los factores de riesgo para demencia vascular justamente son la hipertensión, las dislipidemias, etc. Y cuando esos accidentes cerebrovasculares se dan en zonas nobles, son extensos o concurren, son muchos, van a empezar a producir demencia vascular en el portador de este problema. ¿La meditación ayuda a prevenir el Alzheimer? Es una pregunta bonita. ¿Por qué? Porque ya se ha descrito que el estrés, el sobreestrés malogra las neuronas del hipocampo, y el hipocampo es la zona por donde empieza Alzheimer. De tal manera que si tú bajas tu estrés, probablemente estás ayudando a tu hipocampo. ¿Quién hace el diagnóstico de Alzheimer? Yo diría que lo hace el médico que tiene experiencia. Puede ser psiquiatra, neurólogo, geriatra, y en realidad los especialistas somos muy pocos. Realmente lo que se debería de hacer es capacitar al personal de salud para que la enfermera que está en una posta médica, en un centro médico, sea capaz de pensar, esto es demencia, le hago la prueba y entonces califico y lo derivo a un lugar donde le puedan dar el tratamiento, pero por lo menos pensar de que se trata de una demencia. Acá hay una pregunta sobre el aducanumab. ¿Qué estudios lo sustentan? Bueno, hay muchos estudios que lo sustentan. O sea, ahorita no podría ponerme yo a señalar todos los estudios que hay, pero pueden entrar a Google, buscar, y hay muchos estudios. Esto es de la compañía SAI, que antes, imagínense ustedes, para que la FDA lo haya aprobado, es que realmente ha pasado un montón de estudios, de ensayos clínicos para poder lograr demostrar que primero que es efectivo y segundo que puede usarse en humanos. Acá ya existen terapias para prevenir esta enfermedad. Bueno, la primera terapia que yo te diría es hacerte un control de tus factores de riesgo y hacerte
una evaluación de despistaje de problemas de memoria. Si tienes más de 40 años, porque el envejecimiento cerebral empieza a los 30. Y también te diría que si alguien en tu familia tiene, como le llamaban antes, demencia senil, con mayor razón hay que hacerse todo esto. Me preguntan acá, doctora, ¿no hay otros medicamentos más cómodos? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros estaría en posibilidad de pagar $4,000 por una ampolla mensual, pero sí tenemos en el medio, sí tenemos medicamentos para Alzheimer. Entonces, imagínense, yo sé que no tiene una curación final, pero ustedes pueden ver a esa mamá, a ese papá, que con el tratamiento, reconocieron que con el tratamiento, aun cuando la enfermedad sigue progresando lentamente, por lo menos no está en caída libre. Y esa persona está postergando el uso de sus pañales, está siendo funcional todavía, es capaz de hablar, intercambiar, socializar, comunicarse. Hay cosas por hacer por ellos. Hay varias preguntas acá de cómo detectar precozmente los síntomas de Alzheimer. Bueno, lo que yo diría es que los primeros síntomas ni siquiera son los problemas de memoria. En Alzheimer, los primeros síntomas, las primeras manifestaciones están relacionadas a cambios en la forma de ser, cambios en las emociones, ansiedad, estrés, cólera, irritabilidad, mal genio, depresión. Esas son las primeras manifestaciones. Y después de ahí, dependiendo del paciente, hay pacientes que tienen insight y que dicen, bueno, sí, doctora, realmente yo estoy olvidándome. Porque la familia lo trae porque ha cambiado su forma de ser y porque han notado que se olvida. Y uno lo entrevista al paciente y cómo está su memoria. Yo estoy bien, no sé por qué me han traído, mi memoria está perfecta. No hay conciencia de enfermedad. Entonces, realmente la idea es, y justamente damos este tipo de conferencias en la Asociación Peruana Alzheimer, para incrementar el conocimiento y no sé si la traducción es correcta, la sensibilidad que debemos de tener con respecto a esta enfermedad. Acá hay otra pregunta que prácticamente fue contestada durante la explicación. Si el COVID, ¿cuál es la relación entre el COVID y demencia? Bueno, ya eso lo contesté, pero aquí hay otra también. Víctor dice, doctora, ¿por qué en los hospitales no se dan, deberían de tener charlas de Alzheimer? Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ojalá que las políticas hagan de que esta enfermedad se integre dentro de las enfermedades que necesitan una prioridad en salud pública. Y lo otro es que de la mano con la Asociación de Alzheimer se puede poner pequeños centros, esos módulos descartables o no sé cómo se llaman, donde pueda haber alguien de la Asociación de Alzheimer dando información sobre qué es Alzheimer, qué es demencia, qué hacer, qué no hacer, gratis. Y eso es lo que hace la Asociación Peruana de Alzheimer. Gratuitamente da información y da conferencias mensuales como la que ustedes están asistiendo y que es totalmente gratis. Excelente, doctora. Estamos de acuerdo todos. Bueno, Están felicitando a la doctora. yo creo que ya me he gastado el tiempo de todos en conjunto. No, quizá lo importante es que vamos a revisar estas preguntas para tratar de responderlas vía nuestro website, Facebook. De todas maneras, cualquier cosa que no haya sido respondida. Víctor, hay una pregunta muy bonita. ¿Las personas con Parkinson pueden tener demencia? Lógico, hay la demencia por Parkinson. Esa es una pregunta muy interesante. Hay demencia por Parkinson, pero no solamente eso, sino que la demencia por cuerpos de Lewy, que es la tercera más frecuente, cursa con Parkinson. Bueno, pueden dirigirse al Face de la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer para poder hacer preguntas, comentar, sugerir, proponer. Y también, disculpa Víctor que me tome este atributo, se está haciendo un despistaje con la Asociación de Alzheimer, un despistaje de problemas de memoria el viernes y sábado en la mañana previa inscripción. Pueden ustedes ir a la página, al Face de la Asociación Peruana de Alzheimer y ver los requisitos y ojalá se puedan inscribir porque el cupo es limitado porque es presencial.
es presencial con todos los mecanismos de seguridad y es un cupo muy limitado. Entonces, vayan, visiten la página de la Asociación Peruana de...